Regreso a las calles de Caracas. Siguen las labores de búsqueda de las personas de sobrevivientes debajo de los escombros de los edificios colapsados. Ustedes ven allí en YouTube y en D2 la magnitud de lo que pasó en La Guaira. La imagen de la mitad es La Guaira, eso queda al lado del Mar Caribe, muy cerca de Maiquetía. Edificios completamente colapsados como castillos de naipes. La situación más difícil se da en ese punto, pero también en Caracas a esta hora se intensifican las labores de rescate. Se espera la llegada en las próximas horas de los topos, de los rescatistas expertos en estructuras colapsadas mexicanos que desde hace más de 40 años, desde el terremoto de Ciudad de México del 85, apoyan este tipo de tragedias en el mundo. Vuelvo a la capital venezolana, Santiago Martínez, 519 en Bogotá. Hola Ricardo, buenos días, 6:19 aquí en Caracas. Dos datos importantes a esta hora y de último minuto. Actualizan cifra de fallecidos acá en Venezuela, 164 es lo que acaba de dar y está hablando en este momento la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Te repito, 164 fallecidos, lo acaba de informar ella, y además también acaba de informar la creación de un fondo de emergencia por $200 millones provenientes del Fondo Monetario Internacional. Son los dos datos de última hora en este momento. Te repito, 164 fallecidos hasta ahora, que es este doble terremoto ocurrido hace justamente 12 horas acá en Venezuela, y un fondo rotatorio de $200 millones de parte del Fondo Monetario Internacional para atender esta emergencia. A esta hora que conversamos, Ricardo, estamos en la zona de Altamira, Los Palos Grandes, frente a uno de los edificios colapsados, quizás el más grande de los que colapsaron aquí en Caracas, un edificio de 14 pisos que se vino abajo en cuestión de segundos, de minutos. Justamente conversamos ahorita de manera informal con uno de los rescatistas que se encuentra acá ya en las labores. Ya está totalmente de día, ya el sol salió completamente aquí en Caracas, y nos dicen pues que la búsqueda principal en este momento está en la mitad del derrumbe, que es donde estaba la escalera de emergencia y por donde venían bajando las personas que vivían en este edificio cuando sintieron pues el fuerte terremoto. Este edificio además tiene un gemelo que está al lado, que está de pie, completamente de pie. Obviamente está desalojado, pero ese edificio no colapsó. Se colapsó fue el que estaba al lado izquierdo de este edificio. Vamos a escuchar también uno de los testimonios, Ricardo, de una persona que afortunadamente su residencia no sufrió mayor daño, pero nos contaba cómo vivió ese momento y qué hizo justamente en ese instante cuando hubo este doble terremoto hace justamente 12 horas. Esto fue como terremoto del año 67, brother. Yo pensé que el edificio se iba a caer. Esto tembló, se cayó el televisor, se cayeron las posetas, empezaron a botar agua, se partieron las cerámicas, se levantaron las cerámicas de la cocina, la nevera se salió, la cocina se salió. Todo fue horrible, brother. Se rajaron las paredes. ¿Tú vives en qué piso? El piso 4. A pesar de que es un edificio... Y es un edificio, y gracias a Dios, lo que es la estructura, de lo que es las columnas no sufrieron. Justamente, además de esta zona de Los Palos Grandes, Ricardo, donde nos encontramos al terminar Los Palos Grandes, también en San Bernardino, que también es al norte de la ciudad, también hubo una fuerte afectación. Allí se derrumbaron dos edificios, uno parcial y uno total. Allí conversamos con una de las personas que vivía en ese edificio. Se encontraba haciendo ejercicio, porque recordemos que además ayer, 24 de junio, era feriado acá en Venezuela, y justamente cuando estaba llegando sintió el terremoto y vio prácticamente derribarse su edificio, y allá adentro estaba su familia, y esto nos contaba. ¿Qué edificio? Edificio Rita. Cuéntame, ¿tú vives en este edificio? Sí, vivo en el piso 1, apartamento 13. ¿Y cuándo estabas en el momento de que... Yo estaba arriba en el Ávila. Cuando estoy bajando, tembló las guayas, todo. Bajé corriendo porque desde arriba se veía humo, como si hubiesen puesto una bomba. Nunca imaginé que fuese mi edificio. ¿Y quién vive aquí en tu edificio? ¿Quién está en tu casa? Mi esposa y mis dos hijos. Pero no me dejen pasar, muchachos. Yo lo que quiero decir es, mira... Él estuvo justamente hasta altas horas de la madrugada intentando saber su familia. Hasta el momento que conversamos con él, 2, 3 de la madrugada, todavía no tiene ningún tipo de información. Esto es el edificio Rita en San Bernardino. Pero te repito, la cifra importante, la retomamos, que comenzamos al principio: 164 fallecidos, lo acaba de informar la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, una cifra que probablemente va a crecer en cualquier momento, y un fondo de $200 millones de emergencia del Fondo Monetario Internacional. Ricardo. Santiago, esa cifra es nueva, aumenta el número de fallecidos, era inevitable ante la magnitud de la tragedia. ¿Me repite el número que confirma la presidenta encargada, Delcy Rodríguez? 164 fallecidos, Ricardo. Es lo que acaba de dar Delcy Rodríguez hace minutos, en una declaración que ya se esperaba para las 6 de la mañana, que ya son las 6:23. Vamos a escuchar en minutos esa declaración de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.
aumenta la tragedia en territorio venezolano y aumenta la solidaridad internacional. Estados Unidos ya desplegó apoyo humanitario. Desde anoche el secretario de Estado Marco Rubio, el subsecretario Christopher Landau han estado enviando mensajes a través de redes sociales, pero esto, además de ser un gesto, viene con hechos. Por supuesto, además, porque Estados Unidos tiene una mayor responsabilidad desde lo ocurrido el pasado 3 de enero. Desde Washington, Juan Camilo Merlano. Ricardo, buen día. Los primeros reportes no son buenos. Ese fue el mensaje del presidente de los Estados Unidos a propósito de la tragedia en Venezuela. 2 terremotos grandes que azotaron a Venezuela de magnitud enorme y que han dejado un número devastador de muertos. Fue lo que escribió Trump. Y de hecho ha sido el Servicio Geológico de los Estados Unidos la agencia que emitió una alerta roja por los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5. Y la estimación de víctimas fatales que hizo fue de entre 10.000 a 100.000 muertos, advirtiendo la cantidad de población que estuvo expuesta a los terremotos. De nuevo, son estimaciones. Estados Unidos está listo, dispuesto y capacitado para ayudar. Fue lo que dijo el presidente Trump, que ordenó a todas las agencias del gobierno federal movilizar recursos para asistir a quienes él mismo califica como nuevos y grandes amigos. Y ya está movilizándose. El secretario de Estado Marco Rubio, de hecho, sostuvo una llamada telefónica con Delcy Rodríguez y posteriormente publicó un mensaje en sus redes sociales expresando sus condolencias al pueblo de Venezuela, que están listos para ayudar y que el Departamento de Estado ha desplegado inmediatamente equipos de búsqueda y rescate, recursos médicos y asistencia humanitaria a Venezuela. Asimismo, la Embajada de Estados Unidos en Venezuela informó que todo su personal había logrado ser ubicado en medio del desastre y que ya están trabajando con sus aliados en ese país para prestar asistencia. Cabe destacar que Estados Unidos ya tiene activos desplegados en el Mar Caribe desde antes, militares especializados también en misiones de atención a desastres a bordo de embarcaciones como el portaaviones USS Nimitz y brigadas del Cuerpo de Marines, que seguramente son los primeros que van a ser desplegados para atender a este desastre. Recordemos que Estados Unidos se encuentra en etapa de estabilización de relaciones con Venezuela y de estabilización de la situación en el país tras la operación militar que dio con la captura de Nicolás Maduro, y múltiples funcionarios del gobierno Trump han estado en territorio venezolano, en Caracas, de altísimo nivel, como los secretarios de Energía e Interior. Entonces es la solidaridad de Estados Unidos y el despliegue de los primeros equipos que en las próximas horas se espera también que dé más detalles sobre, en términos de números, de activos desplegados y de recursos también de asistencia que decidan desembolsar. Ricardo. Muy pendientes, Juan Camilo. Y es que La Guaira quedó muy afectada. Allí queda el aeropuerto Simón Bolívar en Maiquetía, que está cerrado por cuenta de los daños causados por los terremotos. En Maracay, en estado de Aragua, edificios dañados y colapsados. En Tumero, en Aragua, un edificio colapsado, un edificio residencial además. En el centro de Venezuela, todo esto a 1:30 de Caracas. No sabemos qué pasó en Valencia, no hay reportes de lo que ocurre en esa zona. No sabemos qué pasó en Barquisimeto, que es una ciudad un poquito más hacia el occidente, ni qué pasó en Mérida, aunque es un poco más lejana. En total, hasta ahora, el reporte oficial es de 164 muertos, 971 heridos y más de 30 réplicas, es lo que acaba de decir la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Esta tragedia ha despertado una ola de solidaridad internacional. Todos los países del mundo han expresado su apoyo y se han puesto a disposición de Venezuela. España, El Salvador, lo han hecho los topos, como les contábamos, rescatistas en México. El único, o de los pocos presidentes que no lo han hecho públicamente, no han expresado su solidaridad, es el presidente de Colombia, el presidente saliente Gustavo Petro. Lo que dice el mundo ante esta tragedia en Venezuela, desde Londres, Silvia Carrasco. Sí, Ricardo, ¿qué tal? Muy buenos días. Podríamos dividir a las reacciones internacionales entre los que dan condolencias a través de las redes sociales y los que están directamente comprometiendo ayuda inmediata. Lo más llamativo es lo que está haciendo El Salvador, que ha dicho que está enviando 300 rescatistas y paramédicos junto con 50 toneladas de equipos, medicamentos e insumos de primera necesidad. También el presidente de Francia, Emmanuel Macron, desde este
lado del Atlántico ha comprometido el envío de 85 rescatistas. En México decíamos también que está enviando este equipo de los Topos, que es un grupo, una brigada civil, pero que cuenta con la coordinación tanto del ejército como del gobierno. También España ha sido uno de los primeros países que dice que está enviando la UME, que es una de las organizaciones militares para emergencias de respuesta más rápida. Son equipos que han trabajado en Turquía y en otros eventos de tragedias naturales como estos, pero que tienen la capacidad de estar en terreno incluso en menos de 12 horas, dependiendo de la distancia. Sin embargo, todo esto depende de dos cosas. Depende de que el gobierno venezolano pueda emitir las autorizaciones, porque la mayoría de estos equipos, excepto los mexicanos, son equipos militares, por lo tanto no pueden desplegarse en otro país si no reciben la autorización explícita del gobierno del país al cual viajan. Y segundo, que hay que evaluar de qué manera pueden llegar. Ya decíamos que Maiquetía está destruido, están paralizados los vuelos, incluso Iberia ha anunciado que se suspenden los vuelos desde Madrid hacia Venezuela porque no hay posibilidad de aterrizar allí. Por lo tanto, eso es lo que están esperando. También otros países como Argentina, Chile, lo que están haciendo es expresar su solidaridad, pero al mismo tiempo dicen que van a depender de lo que se les esté pidiendo, de las necesidades que haya, de la evaluación que haya para poder enviar ayuda. También ha tenido una reacción en las redes sociales el canciller alemán, Friedrich Merz, también manifestando su condolencia, pero no está comprometiendo ninguna ayuda en específico. El presidente del gobierno español escribió en X: todo mi apoyo y el de España al pueblo venezolano tras los devastadores terremotos de esta noche. Nuestros pensamientos están con las víctimas y sus familias, pero quien está coordinando la ayuda por parte de España es el ministro de Relaciones Exteriores, el ministro Juan Manuel Álvarez, que está en este momento en viaje, por lo tanto va a poder confirmar todo ello cuando esté en República Dominicana, Ricardo. Esta es Blue, más que radio. Noticias contra reloj en